Los rayos del sol tienen bastante beneficio en varios sectores, como la generación de energía, ya que gracias a ello podemos hacer funcionar paneles solares como una alternativa. Además es una de las más ambientales que existen. También ayuda a las plantas, regula el crecimiento y el desarrollo de estas. En los seres humanos no es la excepción. El sol es indispensable para la vida y es la mayor fuente de vitamina D, imprescindible para el organismo absorber los nutrientes necesarios. Entre sus beneficios tenemos que mejora la respuesta muscular, disminuye la presión sanguínea y ayuda a bajar el colesterol en la sangre. Obviamente todos estos beneficios los adquirimos tomando en justa medida y con la protección adecuada, ya que tomar sol en exceso nos puede causar riesgos por tiempos prolongados o de manera definitiva, como quemaduras, cataratas, cáncer, entre otras. Por lo que en estos momentos nos surge un interrogante: ¿cómo sabemos qué cantidad de rayos UV estamos recibiendo? Como una posible medida de protección hemos optado por diseñar un sistema el cual permite monitorear la cantidad de rayos UV de un sitio específico. Además de esto nos permite ver estos datos tanto en la computadora como también en internet, lo que facilita poderla ver desde la comodidad de nuestro hogar solo ingresando a un enlace. Mi grupo, formado por Julián Torres, Ale Reyes, Einer Barrios y mi persona Jairo Navarro, tenemos el gusto de presentarle nuestro examen semestral de instrumentación electrónica industrial. Bueno, por acá por esta parte lo que vamos a hacernos es explicar un poco lo que es el diagrama de bloque previamente dictado, ¿no?, en el software LabVIEW para lo que es el sistema de monitoreo del índice de radiación UV y de temperatura. Primero lo que se hace es que se coloca el bloque de visa serial, el cual nos permite configurar la comunicación serial entre nuestro programa de LabVIEW y nuestra tarjeta de desarrollo de Arduino en este caso. Para la estructura del programa colocamos acá lo que es una estructura while loop, y dentro de ella lo primero que colocamos es un bloque visa read o de lectura de visa, ¿no?, que nos permite leer los datos que vienen a través del serial, ¿no?, y que nos envía nuestra tarjeta Arduino. Esta nos va a dar esos datos en tipo string. Estos datos de tipo string van a ser dos valores que van a venir ahí. Van a venir el valor de temperatura y el valor del índice o el rango de radiación UV. Van a venir juntos. Entonces, para separar estos datos, lo que hacemos es que colocamos este bloque que nos convierte los datos de tipo string a matriz o array. Para ello, aquí en esta constante le indicamos que los datos que vienen ahí va a ser un dato de tipo entero y un dato de tipo flotante. Entonces, luego que este bloque convierte los datos de string a array, los pasamos a este otro bloque que se llama index array, que lo que va a hacer es separarnos los dos datos que vienen unidos, por decirlo así, y entonces nos va a dar las dos salidas o los dos datos en diferentes salidas. Una de ellas va a ser la salida de los datos de temperatura y en el otro vamos a tener la salida de los datos de el rango de radiación UV. Una vez ya tenemos estos valores separados y convertidos a datos de tipo numérico, podemos trabajar con ellos. Entonces, para la parte de los rangos de radiación ultravioleta, vamos a utilizar una estructura flat secuencia y dentro de esta vamos a colocar unos indicadores de rango, los cuales se le puede establecer un valor mínimo en el cual queremos que trabaje y un valor máximo. Como por ejemplo, a este primer punto le colocamos como valor mínimo 227 y como valor máximo 318. Entonces lo que va a hacer es que si el rango que envía el sensor de radiación ultravioleta está dentro de estos valores o dentro de este rango, él va a enviar una salida verdadera y nos va a encender el indicador luminoso debajo, indicando que el rango de radiación ultravioleta está bajo. Si eso no se cumple, nos va a enviar una salida falsa y no se va a encender y va a saltar a la siguiente, el cual va a ser lo mismo que el anterior, pero en un rango un poco más alto. Se cumple la condición, va a encender el indicador de moderado, indicando que el índice de radiación está en moderado. Si no se cumple, no lo va a encender y va a saltar a la siguiente. Y este programa va a ejecutar esto sucesivamente, las veces que sea necesaria, y en cada vez que se ejecute, va a encender el indicador dependiendo del rango que envíe el sensor. Adicionalmente, le colocamos uno de estos tanques para también poder visualizar desde el panel frontal, ¿no?,
los distintos rangos de radiación. Para la parte de temperatura, lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a colocar una gráfica en la cual vamos a poder visualizar desde nuestro panel frontal los distintos valores de temperatura que nos esté enviando nuestro sensor de temperatura. Para guardar o escribir nuestros datos en un archivo Excel, vamos a utilizar este bloque que se llama Write to Measure File, el cual nos permite guardar los datos que nos envíen el sensor de radiación y el sensor de temperatura en un archivo Excel, el cual podemos configurar desde aquí mismo y nos permite poner el formato que queremos que se guarde el archivo, columna de tiempo y demás configuraciones que le queramos hacer. También nos aparece la dirección donde se nos va a guardar nuestro archivo, pero para que cuando vayamos a ver nuestro archivo Excel las columnas estén nombradas dependiendo de cada dato, colocamos estos bloques que se llaman Set Dynamic Data Attributes, que nos permiten colocarle nombre a las columnas en el archivo Excel. Se pueden configurar desde aquí mismo. Como vemos, por aquí va a pasar el dato de temperatura, le colocamos temperatura y nos va a aparecer nombrado el valor cuando esté en la tabla de Excel. Lo mismo se hizo para la parte del índice V, se le colocó radiación para que aparezca nombrado el valor cuando se vea en la tabla de Excel. También colocamos estos convertidores de datos tipo numérico a datos tipo dinámicos para poder colocarle lo que son estos bloques que nos permiten colocarle nombre. Se le colocó también uno de estos controles que nos permiten activar o deshabilitar la lectura de datos desde nuestro panel frontal. Y por acá también se le colocó el timing, ¿no? Para ponerle un cierto tiempo, ¿no? En el que se hagan las diferentes lecturas, además del botón de stop. Finalmente vamos a colocar este bloque de Visa Close, que es el que va a cerrar ya la comunicación serial. Por acá brevemente vamos a simular el programa, por lo menos aquí en el software Lapio, para ver cómo fluyen los datos. El programa no va a funcionar del todo bien porque no tenemos conectado en este momento ni el sensor de temperatura ni el sensor de radiación ultravioleta, pero vamos a simularlo para ver cómo fluyen los datos. Vemos que los datos vienen del serial, pasan al bloque de lectura, este los convierte en tipo string, este bloque agarra los datos string, los convierte a matrices, este agarra las matrices, las separa y las convierte a datos de tipos numéricos, y el dato de radiación viene hacia esta estructura de acá que va a hacer las distintas comparaciones, y como vemos en este momento está dando falso porque no tenemos ningún sensor conectado y el dato que está llegando aquí es un 0 y no está en estos rangos y por eso está dando falso, y luego se guardan acá en el archivo de Excel, y los que son los datos de temperatura vienen hacia la gráfica. Y ese sería el funcionamiento de nuestro programa básicamente. En la edición del panel frontal, lo primero que empecé fue cambiando los colores dependiendo de a cuál lo iban a representar. Para abajo utilicé color verde, color tranquilo. Para moderado utilicé el color amarillo. Para alto utilicé el color naranja. Y para muy alto utilicé el color rojo, ya negra. Ahora en Tools, en la paleta Tools, utilicé un color transparente para borrar el fondo. Y ahora prosigo a cambiar, redimensionar el tamaño, cambiar, ocultar, mejor dicho. En estilo, cambio de escala, oculto la escala y también oculto dando clic derecho sobre el icono. Luego de ahí nos va a salir visible ítems y demarcamos la posición de la vez. Y procedo a hacer lo mismo con las siguientes. Aquí lo que intento es realizar un diseño en donde cada vez que va aumentando el rango V, ella va subiendo. Esta imagen la realicé en Photoshop, rapidito, nada más fue un recorte. Y aquí solo procedo para que cada vez que vaya aumentando el rango V, se vayan llenando los tanques y vaya apareciendo como si fuera tipo de termómetro. Aquí en esta parte es muy importante, me voy a escala y de máximo y mínimo tengo que cambiarlo dependiendo de los valores puestos en el diagrama de bloque. Como sabemos, bajo iba de 227 a 318
moderado iba de 319 a 606, alto iba de 607 a 795 y muy alto iba de 796 hasta 1079. Y estos son los valores que estoy incluyendo ahí para que cada vez que el tanque entre en el rango que estoy utilizando vaya llenando y no a otro lugar donde no le corresponde. Aquí en esta parte nada más estoy cambiando el tipo de letra a bond y agregando un título para lo que se está observando. Agrego un marco y le pongo efecto on bond y agregamos otro marco externo. Cambiamos el tamaño de la gráfica, verifico de qué es, de temperatura, si quiero hacer una gráfica de temperatura. Y en esta parte que está acá será la de configuración, así que simplemente copio de arriba, pego, si copia con control, ya la debemos utilizar 3 metros, así que la bloqueamos en la opción de logo, ponemos un título y ya lo que quedaría sería cambiar, intentar cambiar, mejorar pequeños detalles, probar colores para ver cuál combina mejor, para intentar resaltarlo bien y poner en práctica todo lo aprendido durante el semestre, ya que esto debemos realizarlo, poner fotos lo hicimos durante el semestre varias veces, así que está resuelto. Para cambiar el tamaño de la letra sin utilizar lo que están por defecto, se pone control y lo ponemos más, control más, y va a cambiar o disminuir el tamaño de la letra. Les mostraré el diseño y elaboración de los diferentes circuitos de nuestro proyecto. Primeramente les hablaré de las matrices. Para el diseño de las mismas decidimos dividir el circuito en 8 líneas de 8 LEDs en paralelo para así mantener una simetría en la placa. Como vemos aquí tenemos el polo negativo, que es el común entre todas las líneas, y dividimos los circuitos de 8 con las resistencias. Para el cálculo de la resistencia realizamos una tabla para obtener los resultados más claros. Utilizaremos como ejemplo la matriz verde. Empleamos la fórmula de resistencia, que es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del LED entre la intensidad. Entonces por aquí tenemos los 5 voltios de nuestra fuente y tenemos el voltaje del LED, que sería 3.2, que como nos indica el fabricante, que utiliza el LED verde. Como utilizamos líneas de 8 LED y cada LED consume 20 mA, sumamos esto y nos da 160 mA o 0.16 amperios. Con esto ya obtenemos el valor de la resistencia, pero como vemos no es un valor comercial y para eso tenemos esta tabla acá que nos ayudará con esto. El valor que continúa más cercano sería 12, por lo que la resistencia que necesitamos para nuestra matriz verde sería de 12 ohmios, pero nos falta un valor muy importante, que sería los watts de la resistencia. Como sabemos, la potencia se calcula voltaje por I. En este caso tenemos la intensidad por la resta del voltaje de la fuente menos el voltaje de la LED y nos da 0.288 watts. Entonces el valor comercial que sigue más cercano sería medio watt o 0.5 watts, y este sería el dato que necesitaremos para comprar nuestra resistencia. De igual forma calculamos lo de la matriz amarilla, la matriz naranja y la matriz roja. Simplemente cambia el valor del voltaje y esto obviamente altera el resultado de la resistencia y los watts.
De todas maneras se mantiene por debajo de medio watt, así que todas nuestras resistencias serían de medio watt. Como vemos, aquí tenemos el PCB ya listo. Aquí tenemos el pin de entrada de voltaje, tenemos el oro común en todo esto, la resistencia. Aquí podemos verlo más claro. Esta es la parte de abajo de nuestra PCB, así se vería desde arriba, los agujeros y eso. Y finalmente nuestro prototipo en 3D sería este. Tenemos las 64 LEDs, la resistencia y los pines de entrada. De igual manera tenemos aquí el pin positivo, por aquí iría nuestra resistencia, continúan por el positivo de todas las LEDs, el pin negativo que sería el común de todas las LEDs, y así quedaría nuestra matriz LED. Y esto sería para todos los demás colores. Para la confección final de nuestras matrices utilizamos una placa experimental de 5 por 7 centímetros. Esto porque se nos facilitaría la colocación de los 64 LED en la placa. Y eliminamos los pines como lo vimos en el 3D y utilizamos dos cables, ya que se nos facilitaría la conexión a nuestras borneras de tornillo cuando coloquemos todos nuestros componentes juntos. Aquí vemos la conexión de los cables a la placa, la colocación de las resistencias en el polo positivo. Ya aquí vamos poniendo nuestro primer LED y ya están todas las resistencias. Aquí vemos las pistas de estaño. Aquí viene el positivo, por aquí están las resistencias y este es el polo negativo, y así quedaría finalmente nuestra matriz. Ahora les mostraré el circuito que funcionará como un switch de potencia para encender nuestra matriz a través de la señal de Arduino. Aquí tenemos el circuito, por aquí tenemos la bornera de entrada. Este es el polo negativo que se conecta con el polo negativo de la señal de Arduino. El positivo que viene de la fuente de potencia pasa directo al positivo de la salida de nuestro switch. Aquí viene el negativo que entra al source de nuestro MOSFET, que en este caso utilizamos el IRFZ48N. Este MOSFET tiene como corriente máxima 64 amperios, esto alimentado con un voltaje de gate de más o menos 20 voltios, soporta hasta 55 voltios DC, tiene una resistencia entre el drain y el source de 14 miliohmios, y como nosotros lo estaremos alimentando con 5 voltios según el datasheet, soporta hasta 18 amperios, por lo que funciona perfectamente para nuestra aplicación. Por aquí tenemos una resistencia que funcionará de pull down. Esta la utilizamos de 1K, esto para proteger a nuestro MOSFET de electricidad estática que podría dañarlo. También tenemos la resistencia 2, que esta es la resistencia del gate. El fabricante nos especifica que podemos utilizar hasta 25 ohms y en este caso utilizamos una de 15 ohms. Y por aquí tenemos un LED indicador, nos dirá cuando tenemos una señal del Arduino, y esta es su resistencia, que utilizamos una de 1K. Aquí tenemos el circuito en PCB ya, con todas las pistas, la ubicación de los componentes. Estas serían las pistas por debajo. Y finalmente así sería nuestra placa de el MOSFET. Aquí tenemos las dos entradas, la entrada de la fuente, y aquí tenemos la salida controlada por el MOSFET. Y aquí tendremos los pines que irían a la tarjeta Arduino. Esta sería la resistencia del gate, esta sería la resistencia pull down, esta resistencia es la que protege al LED, y este era el LED indicador.
Para la confección de nuestros MOSFET utilizamos una placa de 8 por 2 centímetros. Esta la cortamos en dos y funcionaba para los switches. Aquí vemos parte del circuito ya casi terminado. Aquí solo nos falta la resistencia de pull down y está prácticamente listo. Aquí vemos las pistas de cobre. Como es un circuito de potencia, las pistas de la potencia son bastante gruesas, y aquí lo vemos ya terminado. Bien, para la conexión tenemos este cable que viene de la computadora, que enviará y recibirá los datos al LabVIEW. Tenemos el Arduino. De aquí salen los pines para el sensor de temperatura, el de los rayos. El sensor de temperatura se alimenta con 5 voltios, en este caso lo alimenté directo de la placa Arduino, y el sensor de rayos UV se alimenta con 3.3 voltios, que también lo tomé directo de acá. El ground de este se encuentra conectado acá directo a la placa, y el ground de este está acá a la regleta. Entonces por aquí tenemos la entrada de la fuente de potencia, y de aquí sale el voltaje para las 4 placas, las matrices, e igualmente el negativo para cada placa de switch. Entonces las señales de los switch se encuentran conectadas a los pines digitales del Arduino junto con el sensor de temperatura. Este sensor se está conectado acá a la entrada análoga. Y para finalizar, simularemos nuestro proyecto para ver el funcionamiento. Ya se encuentra la tarjeta conectada a la computadora, y aquí seleccionamos el puerto, en este caso es el COM7, y simularemos. Como vemos, estamos recibiendo la señal del sensor de temperatura y el nivel de rayos UV. Encendemos la fuente e inmediatamente se enciende la matriz. Entonces utilizaré una lámpara LED para alterar el sensor de rayos UV. Como vemos, ahí aumenta. Ahí está al máximo, lo dejamos un poco y empieza a bajar, hasta que lo quitamos totalmente y vuelve al estado más bajo. Aquí vemos que la temperatura empieza a aumentar. Y eso sería todo. Para los puntos adicionales de nuestro proyecto, vamos a emplear la opción 1, que consiste en publicar nuestro panel frontal en un dispositivo móvil, utilizando una aplicación o utilizando un servidor web para visualizar los datos de forma gráfica y numérica. Pero debido a que el video explicativo supera el tiempo indicado, lo compartiremos en un segundo enlace.